2 de diciembre de 1971, el día en que se establecieron formalmente los Emiratos Árabes Unidos, y se suponía que debía ser un día alegre para ellos. Pero hace apenas 2 días, Irán hizo algo desagradable que convirtió a los Emiratos Árabes Unidos en un enemigo acérrimo de la noche a la mañana. En la mañana del 30 de noviembre, las fuerzas iraníes desembarcaron en Abu Musa, Gran Tom y Menor Tom. Los Emiratos Árabes Unidos reclamaban estos islotes. Cuando las fuerzas iraníes tomaron las islas, expulsaron a los árabes locales, demolieron estaciones de policía, escuelas y las declararon territorio iraní. Actualmente, casi todos los vecinos de Irán lo odian. Hay 2 razones detrás de esto. La primera es el conflicto chiita-sunita, que es claramente visible. La segunda es cómo Irán aprovecha esta división para lograr sus verdaderos objetivos siniestros. No me importa si YouTube suprime este video por los temas de guerra, igual voy a decir la verdad. Pero puedes hacer que YouTube sea justo dando like a este video. Gracias. Después de que comenzó el conflicto entre Irán e Israel, Irán hizo algo que casi nadie podía creer a primera vista. Era un país musulmán atacando a otro país musulmán. Después hallaron la división chiita-sunita, presentada como la causa principal de los conflictos. El origen de este conflicto fue una división ocurrida en el siglo VII. Fue justo después de la muerte del profeta Mahoma. La pregunta en ese momento era simple pero explosiva. ¿Quién debería liderar el mundo musulmán después de él? Un grupo creía que el liderazgo debía ir a Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno del profeta, y que solo sus descendientes tenían el derecho legítimo de liderar. Ese grupo se volvió lo que hoy llamamos chiitas. Pero muchos compañeros del profeta creían que la respuesta era la consulta. Ellos decían que el líder de la comunidad musulmana, el califa, debía ser elegido por acuerdo entre los miembros más respetados de la sociedad. No debía suceder por linaje ni por herencia, sino por decisión colectiva. Siguiendo ese proceso, Abu Bakr, cercano compañero y suegro del profeta, fue elegido primer califa. Aquellos que aceptaron esta decisión y siguieron esta idea de un liderazgo elegido, se convirtieron en lo que ahora conocemos como los musulmanes sunitas. Ese desacuerdo de hace más de 1000 años nunca se ha resuelto realmente. Durante varios siglos, esto siguió siendo en gran medida una disputa teológica. Pero en el siglo XVI, la dinastía safávida en Irán tomó la decisión deliberada de declarar a Irán como un estado oficialmente chiita. Y la razón no era puramente religiosa, era estratégica. Buscaban separarse políticamente del poderoso imperio otomano sunita vecino. Desde entonces, la identidad sectaria no fue solo una cuestión de fe, se convirtió en una herramienta de gobierno y rivalidad política. Y esa dinámica continuó durante casi 500 años. Hoy en día, aproximadamente el 85 al 90% de los musulmanes del mundo son sunitas. Los musulmanes chiitas representan solo entre el 10 y el 15% a nivel global. Tienen mayorías claras solo en Irán, Irak y Azerbaiyán. También existen minorías chiitas significativas en Líbano, Yemen, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Pakistán y Afganistán. Desde 1979, Irán se ha mostrado como protector de las comunidades chiitas en el mundo musulmán. Esto les dio apoyo, pero no fue suficiente, así que usaron una táctica ingeniosa. Se presentaron como la voz de los oprimidos ante la influencia occidental y árabe del Golfo. Ese enfoque le ha dado a Irán un alcance ideológico mucho mayor de lo que sus números por sí solos sugerirían. Ese mismo enfoque también se convirtió en su maldición más profunda. El 31 de julio de 1987, durante el Hajj en la Meca, hubo enfrentamientos entre peregrinos iraníes y fuerzas de seguridad sauditas. Más de 400 personas murieron en enfrentamientos durante protestas no autorizadas de iraníes en el Hajj. Supuestamente estaban protestando contra Estados Unidos e Israel. Eso llevó a disturbios y estampidas, y el incidente envenenó la relación entre Arabia Saudita e Irán. Los iraníes atacaron embajadas en Teherán como represalia, y se convirtió en uno de los focos de tensión más graves entre ambos países en esa época. Arabia Saudita e Irán no solo son rivales políticos, compiten por algo aún mayor. Quieren ser vistos como el verdadero líder del mundo islámico. Arabia Saudita posee las 2 mezquitas sagradas de la Meca y Medina, dándole una autoridad religiosa única ante el mundo musulmán sunita. Así que cuando Irán, después de 1979, empezó a decir que representaba a toda la comunidad musulmana global, Riad lo tomó como un desafío directo a su propia legitimidad. 2 países, 2 ideologías, ambos afirman hablar por el Islam, pero no era solo ideológico. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, Arabia Saudita invirtió decenas de miles de millones de dólares en el esfuerzo bélico de Saddam Hussein para frenar la expansión de la ideología revolucionaria iraní en el mundo árabe. Uno de los factores que más temen los sauditas es ese 10% de la población que puede decidir su estabilidad interna. Arabia Saudita tiene una minoría chiita,
aproximadamente del 10 al 15% de su población. Está concentrada principalmente en la provincia oriental y en áreas como Qatif. La provincia oriental no es cualquier región. Ahí está la mayor parte del petróleo de Arabia Saudita. Riad sospecha desde hace tiempo que Irán influye en la comunidad chiita y ha promovido disturbios en Qatif y zonas cercanas, buscando desestabilizar el reino desde dentro. La sospecha se convirtió en una crisis abierta en 2016, cuando Arabia Saudita ejecutó al clérigo chiita Namir al-Namir. Tras este incidente, manifestantes iraníes asaltaron y atacaron la embajada saudita en Teherán. Arabia Saudita rompió relaciones diplomáticas y varios aliados la siguieron. Ambos países no reanudaron relaciones formales durante 7 años. Arabia Saudita teme por su economía a largo plazo. El futuro de Arabia Saudita se basa en la Visión 2030, un plan para transformar el reino en un centro global de inversiones y turismo, superando la dependencia del petróleo. Pero ese plan solo sirve en una región estable. Riad considera que los ataques iraníes a la infraestructura energética saudita en 2019 y 2026 fueron intentos deliberados de frenar la transformación económica de Arabia Saudita. Pero lo que más teme Arabia Saudita es a Irán. Funcionarios sauditas han dicho claramente, si Irán obtiene un arma nuclear, Arabia Saudita buscará una también. Para 2026, Irán elevó su enriquecimiento de uranio a casi grado armamentístico, volviéndose el principal factor en las decisiones de defensa de Arabia Saudita. Entonces llegó un mediador para reconciliar a Arabia Saudita e Irán. En 2023, China negoció el acuerdo de Pekín entre Arabia Saudita e Irán, restaurando los lazos diplomáticos después de esos 7 años de ruptura. Y en abril de 2025, el ministro de Defensa saudita, Khalid bin Salman, voló a Teherán y se reunió directamente con el líder supremo, Ali Khamenei. Parecía, al menos en apariencia, que ambos lados estaban eligiendo una rivalidad controlada en lugar de un conflicto abierto. Es clave entender cómo Irán ve a Arabia Saudita, ya que la rivalidad tiene 2 lados. Los líderes iraníes no se consideran agresores. Presentan a Arabia Saudita como una monarquía aliada de Estados Unidos, que históricamente apoyó a grupos extremistas y buscó rodear a Irán. Esa desconfianza mutua, profundamente arraigada en ambos lados, es exactamente la razón por la que los acuerdos diplomáticos tienen dificultades para mantenerse, y eso es precisamente lo que ocurrió. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán en febrero de 2026, Irán respondió lanzando misiles y drones a ciudades sauditas, alegando que el reino facilitaba operaciones militares occidentales. Todo lo reconstruido con el acuerdo de Pekín colapsó casi de inmediato, pero uno de los archienemigos de Irán es el que ha derramado la sangre de millones, no por días ni por semanas, sino durante 8 años. La guerra Irán-Irak continuó durante 8 años brutales. La guerra comenzó en 1980 y mató a más de 1 millón de personas. Ambos bandos quedaron gravemente dañados. A pesar de esa historia, lo que ocurrió en 2003 básicamente le entregó a Irán todo lo que podría haber ganado en el campo de batalla. La posición de Irak en esta rivalidad es única en la región, ya que no es solo un vecino que teme a Irán, sino el país en el que Irán ha penetrado más profundamente. Cuando Estados Unidos invadió Irak y desmanteló la estructura de poder existente, eliminó la única fuerza que había mantenido a Irán bajo control en su frontera occidental. Después, los nacionalistas iraquíes hablaron de una invasión silenciosa, no con tanques ni soldados, sino por política, dinero, milicias y religión. Sin embargo, lo que complica la situación en Irak es que el resentimiento hacia la influencia iraní existe en todas las comunidades. Antes de hablar de eso, creo que es importante repasar cómo la guerra actual con Irán está afectando al mundo que nos rodea. El oro y la plata han registrado una fuerte ruptura alcista en la última semana, en un entorno de fuerte crecimiento nominal del PIB, que se prevé suba 75% de $20 billones en 2020 a 35 billones en 2027, junto con una inflación estructuralmente más alta cercana al 4%. Hartnett señala sólidos vientos a favor para las materias primas, incluidos los metales preciosos. Por lo tanto, queremos compartir con ustedes una empresa completamente nueva, cuya estructura de propiedad vale la pena destacar. Con aproximadamente el 30% en manos del Consejo, la Administración y asociados cercanos, y un 30% adicional en manos de inversionistas institucionales, sumando un 60% en manos fuertes que podría indicar confianza en la visión. Presentamos por primera vez en el canal al patrocinador de hoy, Canadian Goldfields Discovery, con símbolo CGMXF. Disponible en casas de bolsa como Fidelity, Schwab, Interactive Brokers y E-Trade. Para investigar Canadian Goldfields Discovery Corp. Y hacer tu diligencia debida, en mi opinión, debes enfocarte en 4 temas principales. Un equipo de gestión impresionante y comprobado, un proyecto de oro en una de las mejores jurisdicciones, que no ha sido perforado en muchos años, aprobado para perforación que está a punto de comenzar, en una etapa temprana,
con un 30% de propiedad de insiders y directivos y un 30% de propiedad institucional. El noroeste de Ontario es una jurisdicción de primer nivel, con más de 200 millones de onzas Troy de oro, producidas históricamente en campamentos como Red Lake, Timmins, Hemlow y Musselwhite. Canadian Goldfields Discovery no tiene deudas, cuenta con $4.5 millones canadienses en efectivo permisos listos, y un programa de perforación que iniciará pronto, el primero en su historia. El proyecto no ha sido perforado con métodos modernos, sistemáticos y coordinados. El trabajo histórico solo tocó la superficie de un sistema de 14 kilómetros. Lo que está a punto de suceder es la primera evaluación seria de este proyecto. Tan solo en la última semana, con la caída de los precios del petróleo, el sector de las acciones auríferas en general ha comenzado un gran repunte. Así que investiguen sobre Canadian Goldfields Discovery, símbolo de cotización CGMXF. El 60% de la población de Irak es chiita. Varias agrupaciones políticas y facciones armadas que dominan la política iraquí tienen lazos financieros y organizativos directos con Teherán y la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto le da a Irán influencia sobre la política exterior, las instituciones de seguridad y el sector energético de Irak. El instrumento más visible de esa influencia son las Fuerzas de Movilización Popular, o las FMP. Estas son un conjunto de milicias, en su mayoría chiitas, que originalmente se formaron para luchar contra el Estado Islámico. Jugaron un papel clave en la derrota de ISIS, pero tras esa lucha no se disolvieron, sino que se volvieron centros de poder dentro del Estado iraquí. Muchos de ellos reciben órdenes de Teherán en vez del primer ministro iraquí. Esto se volvió lo suficientemente serio como para que la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos de 2026 hiciera explícitamente que la asistencia de seguridad estadounidense a Irak fuera condicional a que el gobierno iraquí controlara a estas milicias. Los más afectados en esta batalla política son quienes no tienen relación con ella. La minoría sunita en Irak observa cómo milicias apoyadas por Irán actúan en regiones clave y temen que Teherán use la identidad sectaria para expulsarlos de esas áreas. Para ellos, la interferencia iraní se percibe como una amenaza existencial, no solo política. Entre los chiitas de Irak, la situación está más dividida de lo que parece. Muchos chiitas iraquíes, incluidos los seguidores de Muqtada al-Sadr, rechazan activamente el modelo de gobierno iraní. No quieren replicar el sistema de Irán dentro de Irak. Su postura es directa. Acusan a Irán de convertir a Irak en un mercado global para sus productos y en un campo de batalla para sus guerras. Pero lo que todos tienen en común es aquello de lo que dependen para sobrevivir. Para 2026, Irán había estado usando los suministros de agua y gas como herramientas de presión política. Restringió varias veces el agua de los ríos hacia Irak y redujo las exportaciones de gas necesarias para su electricidad. Esto ha provocado cortes de energía, falta de agua y protestas contra Irán en ciudades iraquíes. Combatir enemigos existentes es válido, pero lo peor que puede hacer un país es volver enemigo a un amigo. La relación de Qatar con Irán siempre ha sido distinta al resto del Golfo. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos eran hostiles con Teherán, pero Qatar tomó otro rumbo. Buscó ser neutral, mantener canales abiertos y actuar como mediador. Durante décadas, esta estrategia funcionó debido a una razón práctica. Qatar e Irán comparten el mayor yacimiento de gas offshore del mundo. Qatar lo llama Domo Norte e Irán Satpars. Ese recurso compartido obliga a una cooperación energética estructural entre ambos países. No puedes estar en conflicto con quien compartes tu activo más valioso. Y esa lógica fue puesta a prueba severamente en 2017, cuando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto impusieron un bloqueo total a Qatar. Acusaron a Doha de estar muy cerca de Irán. Qatar respondió estrechando aún más esa relación por necesidad. Irán abrió su espacio aéreo a los aviones cataríes y sus puertos a los barcos cataríes y suministró alimentos durante el bloqueo. Eso le dio a Qatar una razón práctica muy fuerte para preservar sus lazos con Teherán, incluso después de que el bloqueo terminó en 2021. Tras la crisis, Qatar tomó un papel de mediador más deliberado. Aprobó el acuerdo nuclear con Irán en 2015, promovió el diálogo regional y mantuvo relaciones diplomáticas con Teherán, mientras los demás estados del Golfo tomaban otro rumbo. Qatar realmente creía que ser el único país en el que Irán confiaba le daba un valor único en la región. Pero en 2025 esa creencia se rompió. Un ataque israelí al campo de gas de South Qatar en Irán provocó una amenaza de represalia iraní que no hizo distinción entre adversarios y partes neutrales. Qatar, que durante mucho tiempo se había esforzado por evitar convertirse en enemigo de Irán, se encontró en la línea de fuego de todos modos. El 18 de marzo de 2026, misiles iraníes de largo alcance atacaron la ciudad industrial de Ras Laffan.
Es la planta de GNL más grande del mundo y el corazón palpitante de toda la economía de Qatar. El ataque provocó daños graves y dejó fuera de servicio aproximadamente entre el 17 y el 20% del suministro global de GNL. Qatar Energy tuvo que declarar fuerza mayor. Para un país cuya riqueza y relevancia global aún depende casi por completo de esa infraestructura, esto no fue solo un ataque militar. Fue un ataque a la existencia de Qatar como Estado moderno. La respuesta de Qatar fue rápida y diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. El 19 de marzo de 2026, Doha declaró a todos los agregados militares y de seguridad iraníes en la embajada de Irán como personas non gratas y les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. El Servicio de Seguridad del Estado de Qatar informó la detención de 10 personas, ciudadanos y residentes, miembros de 2 células ligadas a la Guardia Revolucionaria Islámica en Qatar. Fue la primera vez que Qatar admitió públicamente que fuerzas proxy iraníes habían estado operando entre su propia población. El primer ministro de Qatar afirmó que los ataques de Irán a vecinos del Golfo fueron premeditados y sistemáticos, destruyendo la llamada ilusión de inmunidad diplomática qatarí. La enemistad más peculiar de Irán es con un país inexistente al inicio, los Emiratos Árabes Unidos, cuya relación con Irán siempre fue contradictoria. Dubái ha sido uno de los mayores centros de comercio y transporte marítimo para comerciantes y navieras iraníes durante décadas. El dinero, productos y redes empresariales iraníes han circulado libremente en Dubái. Abu Dhabi, a cargo de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos, siempre consideró a Irán una amenaza directa. Esa división entre la realidad económica y la preocupación por la seguridad ha definido la posición de los Emiratos Árabes Unidos durante años. Pero debajo de toda la política hay una herida territorial que nunca ha sanado. El 30 de noviembre de 1971, solo 2 días antes de que se estableciera formalmente los Emiratos Árabes Unidos como país, fuerzas navales iraníes tomaron 3 islas: Abu Musa, Gran Tumb y Pequeña Tumb. Las fuerzas iraníes expulsaron a árabes locales, demolieron estaciones de policía y escuelas y declararon las islas territorio iraní. Los Emiratos Árabes Unidos presionaron durante décadas para llevar esta disputa a la Corte Internacional de Justicia. Irán se ha negado cada vez, llamando a las islas una parte inseparable de su territorio. Para los Emiratos Árabes Unidos, esto no es una simple nota al pie de la historia, es una ocupación activa y sin resolver. Además de las islas, los Emiratos Árabes Unidos respaldaron sanciones contra Irán y se unieron a la coalición saudita en Yemen contra los hutíes. Gastó miles de millones en sistemas de defensa aérea avanzados para contrarrestar los misiles iraníes. Los ataques hutíes desde Yemen preocupaban porque apuntaban directamente contra las redes de transporte y logística clave para la economía de los Emiratos Árabes Unidos. En 2026, los Emiratos Árabes Unidos fueron el país más atacado del Golfo. Los ataques de Irán alcanzaron el Burj Al Arab, el centro financiero internacional de Dubái, el puerto de Jebel Ali, la refinería Ruah East y el complejo petroquímico Fushara. Estos no fueron objetivos al azar. Eran pilares de la identidad de los Emiratos Árabes Unidos como centro global financiero y comercial. La Guardia Revolucionaria Islámica acusó a los Emiratos Árabes Unidos de ayudar a operaciones militares de Estados Unidos y lo usó como justificación. Entonces, los Emiratos respondieron con su arma más poderosa. No disparó ni una sola bala, pero causó mucho más daño a Irán del que Irán jamás le hizo a los Emiratos Árabes Unidos. El 1 de mayo de 2026, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP, consecuencia directa del trastorno que la guerra causó a su estrategia energética. La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no solo fue una decisión energética, sino también una señal de que la guerra empezaba a fracturar una de las alianzas económicas más fuertes del mundo. A corto plazo, la salida no ha cambiado mucho. La guerra ya provocó el daño. La producción total de la OPEP cayó un 27% a 20.79 millones de barriles por día en marzo de 2026. Con el estrecho de Hormuz bajo presión y la infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos bajo ataque, los Emiratos Árabes Unidos no pueden aumentar significativamente la producción de todos modos. Eso significa que por ahora, la OPEP casi no cambiará nada para nadie. A largo plazo, cuando el conflicto se estabilice, los Emiratos Árabes Unidos podrán producir sin cuotas y buscarán aumentar la producción a 5 millones de barriles diarios. Ese volumen sin restricciones podría saturar la oferta global, bajar los precios del petróleo y debilitar el poder de la OPEP para fijar precios, que ha mantenido durante décadas. Para Irán, ese escenario es muy perjudicial. Su economía ya sufre por sanciones y el costo de la guerra. Depende mucho de los ingresos petroleros. Un entorno posterior a la guerra, donde los Emiratos Árabes Unidos produzcan libremente, la unidad de la OPEP esté fracturada y los precios globales estén cayendo, golpearía las finanzas de Irán justo en el momento en que más las necesita. Analistas ven la salida de Emiratos Árabes Unidos
como el inicio del fin de la OPEP como cartel efectivo, y esa es otra consecuencia a largo plazo de un conflicto que Irán eligió escalar. Los Emiratos Árabes Unidos castigaron a Irán saliendo de la OPEP. Pero, ¿sabes qué hizo Kuwait contra Irán? Arrestaron a fotógrafos. En 2003, durante la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, las autoridades kuwaitíes arrestaron a una célula de espías de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estaban vigilando y fotografiando bases militares estadounidenses dentro de Kuwait, enviando datos sobre el movimiento de tropas de regreso a Teherán. Luego, en 2015 surgió lo que se conoció como la célula Abdali. Las fuerzas de seguridad incautaron 19 toneladas de municiones, 144 kilogramos de explosivos y 68 kilogramos de TNT, todo relacionado con la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbollah. Los interrogatorios mostraron que la célula planeaba demoler las bases sociales y económicas del país. En 2026, el patrón regresó. El 25 de marzo, el Ministerio del Interior de Kuwait informó la detención de una red ligada a Hezbollah que planeaba asesinar a altos funcionarios y reclutaba personas para sabotaje. La célula estaba formada por 5 kuwaitíes y una persona con ciudadanía revocada. 14 sospechosos adicionales, incluidos ciudadanos libaneses e iraníes, ya habían huido antes de que se pudieran realizar los arrestos. En abril de 2026, ataques iraníes impactaron la refinería de Al-Amadi y una planta desalinizadora. Eso mató a 4 soldados y 6 civiles. La corporación petrolera de Kuwait fue atacada por un dron iraní. El gobierno exigió un alto al fuego y cuestionó la política exterior del CCG hacia Irán. La ubicación de Kuwait lo vuelve vulnerable, ya que está junto al sur de Irak, donde se concentran las milicias apoyadas por el Guardia Revolucionaria Islámica. Esto lo hace un objetivo de ataques asimétricos de baja visibilidad, en los que Irán es experto. Kuwait siempre ha mantenido una postura cuidadosa con Irán. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos tomaron posturas duras, pero Kuwait mantuvo relaciones diplomáticas y económicas con Teherán y acató las sanciones de Estados Unidos y la ONU. Para un país pequeño vecino del sur de Irak controlado por la Guardia Revolucionaria Islámica, ese equilibrio era una estrategia de supervivencia, no solo política exterior. Kuwait actúa con cautela, porque una cuarta parte de su población es chiita, lo que hace que el gobierno cuide cómo su postura sobre Irán afecta al país. Bahrein, llamado por líderes iraníes su 14ª provincia, es otro pequeño enemigo de Irán y su situación es única en el Golfo. La amenaza que representa Irán aquí no es solo externa, atraviesa el centro mismo de la sociedad bahreiní. Bahrein es un pequeño reino insular gobernado por una familia real sunita, pero aproximadamente entre el 65 y el 75% de su población es chiita. Esa realidad demográfica ha llevado a Bahrein a ver a Teherán como una amenaza existencial y no solo como un rival regional. Líderes iraníes llaman a Bahrein su 14ª provincia. El miedo de Bahrein se basa en hechos reales. En 1981, 2 años tras la revolución iraní, Irán respaldó un intento de golpe contra el gobierno de Bahrein mediante el Frente Islámico para la Liberación de Bahrein. El complot fracasó, pero estableció una base permanente de sospecha que ha moldeado la política de Bahrein desde entonces. Luego llegó 2011, cuando estallaron las protestas de la primavera árabe. Bahrein presenció manifestaciones a gran escala exigiendo reformas políticas. El gobierno, apoyado por la Fuerza del Escudo de la Península liderada por Arabia Saudita, sofocó el movimiento y lo presentó como un intento de subversión iraní, no como protesta interna. Esa decisión intensificó las divisiones sectarias y llevó al Estado a tratar la disidencia política como traición al servicio de una potencia extranjera. Bahrein alberga la 5ª flota de la Marina de Estados Unidos. Como sabrás, esto lo hace un objetivo principal en ataques iraníes contra activos de Estados Unidos en el Golfo. No es una preocupación teórica. Eso influye diariamente en los cálculos de seguridad de Bahrein, y en 2026 esos temores se hicieron realidad. Bahrein interceptó más de 650 misiles y drones iraníes, incluyendo ataques dirigidos al cuartel general de la 5ª flota y a fundiciones de aluminio críticas. El gobierno respondió con su represión interna más fuerte hasta ahora. Desde el 28 de febrero de 2026, las autoridades arrestaron a más de 200 personas, en su mayoría chiitas, acusadas de simpatizar con Irán. 14 personas fueron acusadas de espiar para la Guardia Revolucionaria Islámica, filtrar secretos de Estado y recibir entrenamiento militar en Irán. El gobierno declaró que algunos de sus propios ciudadanos habían estado enviando evaluaciones de daños posteriores a los ataques directamente al ejército iraní, mientras los ataques aún estaban en curso. El 27 de abril de 2026, Bahrein revocó la ciudadanía de 69 personas por apoyar lo que llamó actos hostiles de Irán. Ordenaron una revisión más amplia de la ciudadanía dirigida a activistas acusados de operar bajo influencia iraní. Para la familia gobernante Al-Jalifa, no era solo un asunto de política exterior. Es una lucha por mantener al Estado unido, mientras una potencia externa busca desintegrarlo internamente.
Además de la historia, religión y política, hay otra razón por la que los países árabes temen a Irán: el poder militar y la influencia estratégica de Teherán sobre ellos. Irán posee ventajas estructurales que ni la diplomacia ni el gasto en defensa han podido neutralizar. En 2026, estas ventajas se hicieron evidentes para todos, siendo la principal su geografía. Irán está al norte del estrecho de Hormuz, por donde transita entre 20 y 30% del petróleo mundial y gran parte del gas natural licuado diariamente. En marzo de 2026, Irán impuso un bloqueo al exigir autorización previa para que los barcos cruzaran sus aguas, deteniendo la mayoría del tráfico. Las exportaciones de gas natural licuado de Qatar quedaron bloqueadas y el precio del crudo Brent se disparó por encima de los $120 por barril casi de inmediato. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos cuentan con algunos oleoductos de desvío, pero Kuwait y Qatar carecen de rutas alternativas. Irán causó un gran daño económico sin disparar misiles. Solo aprovechó su ubicación geográfica. Para sobrevivir, los estados del Golfo obtienen entre 70 y 90% de su agua potable de plantas costeras de desalinización. Esas plantas están en las costas del Golfo, dentro del alcance de misiles y drones iraníes. En 2026, Irán atacó varias de estas instalaciones y ha estado sondeando los sistemas de agua del CCG con ciberoperaciones durante años. Una interrupción sostenida no sería solo un inconveniente. Al mismo tiempo, paralizaría los hogares, la industria y el sector petrolero y gasífero. Para las poblaciones del Golfo, atacar infraestructura de agua es considerado un acto de guerra contra civiles. En el ámbito militar, las cifras cuentan una historia profundamente incómoda. El arsenal de misiles balísticos de Irán supera los 2.500 misiles. En el conflicto de 2026, la intensidad de los ataques recibidos llevó rápidamente al límite a los sistemas de defensa aérea del Golfo. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait consumieron aproximadamente el 75% de sus reservas de interceptores Patriot. Bahrein agotó alrededor del 87%. Las defensas árabes necesitaban 2.5 interceptores por misil solo para mantener una tasa de éxito aceptable. Cada dron iraní costaba unos $20,000. Los misiles Patriot que los interceptaban costaban cerca de $4 millones por disparo. Irán drenaba los presupuestos de defensa del Golfo a una fracción de ese costo. Estados Unidos inició reabastecimiento de emergencia para mantener las defensas aéreas del Golfo, pero el tema principal es la cuestión nuclear. Para mediados de 2025, Irán había enriquecido uranio cerca de niveles aptos para armas y acumulado suficiente material para avanzar rápidamente hacia un arma nuclear. Teherán ha dejado claro que no cruzará la línea roja del desmantelamiento total. Eso ha hecho de Irán un estado en el umbral nuclear. Eso cambió directamente los cálculos sobre el conflicto de 2026. Estados Unidos e Israel desistieron de una campaña terrestre a gran escala, permitiendo a Irán continuar su estrategia de fuerzas proxy y desgaste en toda la región. Teherán creó y financió una red de grupos armados proxy en toda la región. Hezbollah en Líbano, varias milicias en Irak bajo las Fuerzas de Movilización Popular y el movimiento Houthi en Yemen. Irán, mediante estos grupos, pudo proyectar poder fuera de sus fronteras, presionar a rivales, interrumpir rutas marítimas y atacar infraestructura energética, negando su participación directa. El rey Abdalá II de Jordania ha llamado a esta red la Media Luna Chiita, un arco conectado de influencia iraní que se extiende desde Irán a través de Irak y Siria hasta llegar a Líbano y Yemen. Para las monarquías del Golfo, esto es lo más frustrante de la dinámica. Irán ha creado una posición para atacar y desestabilizar la región, mientras que el costo de una respuesta militar total contra él aumenta. Su arsenal está disperso, subterráneo y se repone constantemente con producción nacional. Los estados del Golfo solo reaccionan mientras Irán marca el ritmo. Si Estados Unidos e Israel podrán contener a Irán o si Irán siquiera sobrevivirá, es algo que solo el tiempo dirá.